Qué gusto encontrarnos una vez más en este hermoso tiempo cuando estudiamos la palabra de Dios. Una de las cosas más preciosas que podemos hacer los cristianos es abrir la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos informe, nos enseñe, nos muestre con claridad lo que la Biblia tiene para enseñarnos. Y es una fuente inagotable de sabiduría que proviene de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si ustedes recuerdan, en nuestro último encuentro hablamos acerca de los efectos que produjo la muerte de Cristo sobre Satanás. Y hablamos de la derrota definitiva de Satanás y de todos sus ejércitos malignos y cuál fue el efecto que produjo sobre toda la creación. Hablamos de la reconciliación de todas las cosas con Dios y que algún día la creación también será liberada de la esclavitud y sufrimientos producidos por el pecado. La creación toda fue dañada por el pecado. Cuando vemos realmente cómo se batalla con la tierra y la cantidad de productos que se tienen que ponerle a la tierra para que produzca y así todo, todos esos pesticidas y todos esos químicos que se le agregan de una manera u otra nos están afectando también a todos nosotros cuando consumimos los productos del campo, ¿verdad? Eh, Quería contarles algo. Hace muchos años, tres amigos ateos, cuando hablamos de ateos, nos estamos refiriendo a personas que no creen en Dios, que no creen en Cristo Jesús. Muy inteligentes estos muchachos. Uno de ellos fue el autor de la famosa novela Ben-Hur. Se propusieron demostrar que la Biblia tenía errores. Entonces cada uno de ellos escogió un tema bíblico y acordaron reunirse después de unos meses para que cada uno presentara sus conclusiones, qué es lo que había sacado en claro al estudiar las Escrituras. Bueno, es interesante porque a la vuelta de los meses, cuando se encontraron, tuvieron una gran sorpresa los tres. ¿Por qué? Porque los tres se habían convertido a Cristo, convencidos por el poder de la palabra de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos. Tenemos la seguridad que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad trae libertad, porque cuando leemos las Escrituras y entendemos la obra de Dios en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, tenemos, ¿cómo podría decirlo? Como si luz llegara a nuestras vistas, ¿no? Somos iluminados de una manera especial por la palabra de Dios, que realmente es la que transforma la vida de las personas, porque la palabra de Dios es poder. Y entonces cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae con tanta claridad el mensaje a nuestras vidas que eso produce una reacción de nuestra parte ante las evidencias que están escritas en la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy es un tema, como dije anteriormente, muy interesante, porque vamos a hablar acerca del testimonio bíblico y la naturaleza de la resurrección de Cristo Jesús. Primero hablamos del testimonio bíblico. El testimonio del Antiguo Testamento, vamos a ver en primer lugar. En el Antiguo Testamento los testimonios no son muchos, pero sí son determinantes. Si me acompañan al Salmo 16, Salmo 16, voy a leer para ustedes el versículo
10. Salmo 16, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, vamos a comparar este pasaje del Salmo 16, versículo 10, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y versículos 25 al 32. Dice la palabra de Dios: porque David dice de él, se refiere al Señor Jesús, veía al Señor siempre delante de mí. O sea, una experiencia que David está teniendo acerca del Señor. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es la experiencia personal de David. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y en mi carne descansará en esperanza. Y aún mi carne, descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El escritor de Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas, dice que David profetizó la resurrección de Cristo en este Salmo 16. Otro pasaje, vamos a ir nuevamente al libro de los Salmos, Salmo capítulo 2, Salmo 2 y versículo 7. Salmos capítulo 2 y versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y lo vamos a comparar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 33 al 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 33 al 37. Dice la palabra de Dios: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel
a quien Dios levantó, no vio corrupción. Esta profecía está justamente presentándonos al Señor Jesús vivo, junto al Padre. Los hombres mataron a Jesús, pero Dios le proclamó Señor y Cristo. Una de las cosas que tenemos que entender aquí, porque es bueno que hagamos un repaso de lo que ya vimos anteriormente, estamos hablando de que Jesucristo tenía una doble naturaleza. La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Las últimas palabras del Señor, o una de las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sabemos que el Espíritu del Señor estaba entonces en las manos del Dios Todopoderoso. Pero su cuerpo murió. ¿Por qué? Porque fue cargado en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir entonces que cuando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos están declarando de la resurrección de Cristo, nos está diciendo que este cuerpo que fue crucificado y muerto, también fue resucitado, fue sacado de la corrupción, victorioso. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, que así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio un cuerpo nuevo, glorificado para la honra y la gloria de Dios, lo mismo sucederá con aquellos que creemos en Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Vamos a morir? Claro, sí, vamos a morir. Pero un día el Señor tomará todos esos cuerpos muertos y le dará vida y tendrán un cuerpo resucitado donde nunca más verán la corrupción. Vamos a buscar otro pasaje que encontramos ahora en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también nos da testimonio de la resurrección de Cristo. Vamos a buscar Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, vamos a leer los versículos 38 al 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Muéstranos algo para que podamos creer en ti. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús anunció, mírenlo, son las mismas palabras de Jesús, no son mis palabras, aquí están en las Escrituras. Jesús anunció su resurrección simbólicamente. Tal vez los discípulos en ese momento no entendieron el significado de esta enseñanza, pero evidentemente después de la venida del Espíritu Santo sí pudieron entenderla. Ahí él les estaba hablando esto, lo que tomaba el símbolo de Jonás, lo que había pasado con Jonás. Dice, esto mismo que pasó con Jonás va a suceder conmigo. Exactamente lo mismo. Vamos a buscar otro pasaje. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 8,
versículo 31, dice la palabra de Dios, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, dice el comienzo del versículo 32. Jesús anunció su muerte y su resurrección claramente. Y lo hizo tan claramente que Pedro lo entendió muy bien, aunque su reacción lo puso, obviamente, lo sacó de base, tal vez como solemos decir aquí, ¿verdad? Lo desubicó, porque él quería impedir que Cristo muriera y resucitara. Y es lo que vemos, fíjense, si sigo leyendo, el versículo 32 nuevamente de Marcos 8, fíjense en que lo que sucede. Pedro le tomó aparte, estoy leyendo la segunda parte del versículo 32, y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Obviamente fue un momento tal vez de desesperación de parte de Pedro, tal vez de no comprensión completamente de lo que estaba sucediendo o de lo que iba a suceder, y quiso evitar, con su actitud, quiso evitar la muerte de Cristo. Pero el Señor les estaba diciendo: es necesario que esto suceda. Es necesario que sea muerto, pero es necesario que esto suceda para que pueda haber también resurrección. En la primera carta a los Corintios, hacia la derecha de la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 3. Sí, versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, la resurrección fue parte fundamental del mensaje apostólico. Si nosotros negáramos la resurrección de Cristo, negamos uno de los testimonios más claros de la Biblia, porque el mensaje de la resurrección no nace de una interpretación humana del relato bíblico. Este mensaje es tan claro y es tan directo que no necesita interpretación. Este mensaje viene de los mismos labios del Señor Jesús. Vamos a ver, en segundo lugar, la naturaleza de la resurrección de Cristo. Esta doctrina ha sido atacada por los enemigos del cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque si ellos logran demostrar que esta es una doctrina falsa,
o una doctrina que no tiene consistencia bíblica, se derrumba toda nuestra fe. Acompáñenme, vamos a buscar, ya que estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo. Quiere decir que la lucha contra esta doctrina de la resurrección de Cristo viene de los albores de la iglesia. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, versículo 12 de 1 Corintios 15. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Entendemos esa expresión? Si Cristo no resucitó, entonces lo que estamos predicando es falso, no tendría sentido. ¿Qué estamos predicando? Algo que no existe. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. La base de nuestro mensaje es que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Si no, nuestra fe es vana, no tiene sentido nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es una analogía realmente consciente, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir, sin esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué verdad? Si nosotros realmente confiamos en Cristo, que Él resucitó de los muertos y no resucitó de los muertos, entonces somos unos miserables. No tenemos esperanza alguna. Más, versículo 20. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. De allí entonces la necesidad de predicar el evangelio completo. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero como él mismo lo dijo, que era necesario que él estuviera 3 días y 3 noches, así como lo había estado Jonás en el vientre del gran pez, y al cumplirse la palabra, al llevarse a cabo la obra de la redención, Cristo resucita de los muertos para consumar la obra completa de nuestra salvación. Ahora, busquemos un pasaje más, porque lo importante de esto es que la palabra de Dios sea la que hable, que la misma Biblia nos explique, porque si no pueden ser inventos de los hombres, ¿verdad? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, voy a leer los versículos 33 y 34. Juan 19, 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, él estaba en la cruz, mas cuando llegaron a Jesús,
como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús no estaba inconsciente en la cruz. Jesús estaba verdaderamente muerto. Y esos soldados, acostumbrados a la muerte, comprobaron que Jesús había muerto. El hecho de que salió de la herida sangre y agua, que es la hemoglobina y el suero, indica que la causa física de la muerte fue un infarto. Jesús volvió a la vida después de estar auténticamente muerto. La resurrección de Cristo fue una resurrección real. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 36, dice la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, aquí es cuando se les aparece a los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, fíjense, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amigos, hermanos, la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal. El cuerpo de Jesús era real, no era una aparición. Él los desafía a que lo comprueben mediante el contacto físico. Miren, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están las marcas de los clavos. Y como segunda prueba de que su cuerpo físico era real, dice la Escritura que comió también delante de ellos. Pero quiero decirles algo más. Fue una resurrección única en su especie. Todos los que resucitaron, porque hubo quienes resucitaron de la muerte, ¿verdad? Tenemos el caso de Lázaro, tenemos el caso de la hija de Jairo y otros, volvieron a morir. Volvieron a la vida en su momento, pero posteriormente volvieron a morir. Pero Jesús ha resucitado para siempre. Permanece vivo por la eternidad con ese mismo cuerpo glorioso.
¿Dónde dice eso la Escritura? Bueno, vamos a buscarlo en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, el último libro de las Escrituras de nuestra Biblia, la Biblia cristiana, capítulo 1, versículo 17 y 18. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una resurrección única. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros decimos que Cristo vive, y lo podemos decir con toda seguridad, y lo podemos decir con todo el énfasis en nuestra expresión, Cristo vive, y porque Él vive, y porque Él resucitó de los muertos, y porque Él venció la muerte, nosotros también viviremos. ¿Por qué? Porque Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso ha garantizado para nosotros el perdón de pecados, la redención eterna, pero la seguridad de la vida eterna está justamente aquí, en la resurrección de Cristo. Y nosotros también vamos a morir. Sí, claro. Esa es o va a ser nuestra experiencia, a menos de que el Señor venga antes y nos lleve a su presencia arrebatándonos, ¿verdad? Pero por lógica consecuencia vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Nuestro cuerpo irá a la sepultura y ahí se desvanecerá y volverá al polvo. Nuestro espíritu irá a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestro espíritu irá a la presencia de Dios, pero un día el Señor habrá de resucitar todos esos cuerpos de aquellos que confiaron en Él, que creyeron en Él, que vieron realmente la única posibilidad de salvación en la obra redentora de Jesús y serán resucitados para vida eterna. Nunca más verán la corrupción. Qué hermoso sería que si tú no tienes aún esa esperanza, puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero también tener esta seguridad. La seguridad de saber que indefectiblemente voy a morir, porque no, esa es la expectativa de vida hasta cierta cantidad de años y ya pasamos. Pero tener la seguridad de que soy salvo porque tú me has salvado con tu obra redentora en el Calvario. Y tener la seguridad de que viviré para siempre en un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado, similar al cuerpo resucitado de Cristo por toda la eternidad. Dios quiera poner en tu mente y en tu corazón esa convicción. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Padre eterno, gracias por la maravillosa obra del Calvario. Gracias por la maravillosa obra de la salvación. Gracias porque todo lo planeaste, Señor, para nuestro beneficio. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque eso nos garantiza a nosotros también una vida eterna. Padre eterno, si entre nosotros hay alguien que aún no tiene esta seguridad,
Yo te pido que tu Espíritu Santo hable a esa mente y la convenza de pecado y traigas a esa persona a un momento de reconciliación y de paz contigo. Y que tú puedas poner, Señor, con tu Espíritu Santo esa convicción de pecado y el Espíritu Santo le lleve al arrepentimiento, para que también pueda proclamar con todo el entusiasmo y el gozo y la seguridad de que ha sido perdonada, ha sido perdonado y que ahora tiene vida eterna por Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre, amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.